¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer la revisión a nuestra lista de cartas prohibidas y limitadas más reciente para nosotros TCG. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Nuestra lista más reciente para nosotros TCG fue entregada el pasado día 13 de abril, sábado. Esta lista va a estar regulando el juego a partir del 15 o del 22 de abril en adelante, dependiendo de la zona donde vivan. Y para la siguiente lista se nos dijo que se nos entregaría dentro de algunos meses. Primero vamos a hablar sobre los productos que van a ser entregados para este formato. Previamente, cuando teníamos una noción de cuándo iba a ser entregada la siguiente lista, podríamos estar dejando algunos productos fuera, pero considerando la ausencia de fecha, vamos a mencionar los más importantes. Primero, para el 25 de abril tenemos la entrega del set principal Legacy of Destruction. Para el 20 de junio, el Battles of Legend Terminal Revenge. Y para el 18 de julio, la entrega del siguiente set principal que le sigue a Legacy of Destruction, siendo de Infinite Forbidden. A estos podríamos estar agregando algunos productos como el Rarity Collection 2 o TS25 a la megalata de este año. No obstante, ya que estos productos se concentran mucho más en reimprimir cartas que en entregar cartas nuevas, por eso los estamos dejando de lado. Por la parte de Legacy of Destruction es bastante peculiar porque no parece que vaya a estar cambiando el juego mucho, o al menos no como lo hemos visto en otros puntos del juego, como cuando se acabó entregando Kashtira o mucho más recientemente con el soporte de los Snake Eyes. No obstante, sí entrega piezas que acaban lanzando al siguiente nivel muchas estrategias interesantes, arquetipos en solitario o que se pueden utilizar como motores, así que en definitiva va a tener impacto. Por la parte de Terminal Revenge, en estos momentos tenemos muy poca información y este es un set que en realidad se concentra mucho más en reimpresiones. No obstante, sí hemos llegado a tener algunas sorpresas, así que todavía está este lugar. Y por último, de Infinite Forbidden, que incluso al momento de hacer este video todavía no tenemos conocimiento de cuáles son todas las cartas que entregará, pero que en definitiva ya tiene algunos arquetipos y cartas que van a ser bastante cruciales para el juego del futuro. Sobre el juego competitivo, este acaba siendo bastante simple. Desde la entrega de Phantom Nightmare y junto con todos los complementos alrededor de las estrategias de fuego, específicamente con la estrategia de Snake Eyes, el formato se ha mantenido bastante estático. Estas versiones acabaron apareciendo, nuevos híbridos acabaron alzando e incluso un nuevo híbrido que acaba utilizando todas estas cartas y que os orienta a poder estar dejando negadores, utilizar cartas impresionantes de poder, fue lo que tuvimos para la cima del meta. Inmediatamente estaban algunas estrategias que le podían hacer frente dependiendo si podían estar yendo primeros, segundos, el uso de ciertas hand traps, estrategias como Flow and Risk, Kashtira, Branded, Voiceless Voice, que incluso va a acabar mejorando a futuro, pero en definitiva Snake Eyes, o más específicamente todas las estrategias de fuego, todo lo que pudiera utilizar todo este conjunto de cartas fue la cima del meta y no hubo duda hasta la entrega de esta lista. Realizado este pequeño resumen, vamos a ver qué es lo que se entregó con la lista. Para las prohibidas, primero tenemos a Barony the Fleur y al Borreload Savage Dragon. Los mencionamos en conjunto por lo sorpresivo del movimiento y las lógicas detrás de esto. Estos dos monstruos son sin duda alguna los negadores más genéricos y potentes que teníamos en el juego. Cualquier deck que pudiera acceder a un tuner usualmente involucraba campos finales con alguna de estas dos cartas. Muchos decks incluso tenían la capacidad de poder invocar ambos o uno u otro dependiendo del turno y combo. El momento de prohibición se siente extraño, ya que ni siquiera son las cartas que definan por completo los juegos, o al menos no por el Borreload Savage Dragon. No obstante, sí son cartas con suficiente potencia como para entrar en la lista. El golpear estas cartas tiene impacto en todo lo que tiene que ver con el juego, desde los híbridos más potentes del formato que aparecieron al final desapareciendo por completo, pasando por aniquilar todos los campos finales que involucran monstruos de sincros de niveles 10 y de niveles 8 cuando tienen links en cementerio, y el no permitir acceder a los negadores más clásicos y potentes del juego deja muchas estrategias vulnerables y hay campos completos que se quedan desnudos sin estos. Hay mucho que acaba provocando. Es muy desafortunado para jugadores o decks que se basaban en estos para condicionar las victorias, pero para la diversidad del juego este es un movimiento estupendo. No sería difícil que las cartas pudieran volver dentro de un par de años, pero para ello se requerirían muchos avances en el juego y es mucho más factible pensar que muchas otras cartas de esta índole podrían unírseles en las prohibidas antes de que estas sean liberadas. Hay muchas aristas en la decisión de estas cartas, como si el diseño de cartas debería ser tan genérico para algo tan potente, sumado al hecho de que incluso la Barony the Fleur sí tenía una forma de equilibrio siendo solamente una negación estando boca arriba en campo. No obstante, no le ayudaban sus otros efectos que le hacían una carta tan potente, hechos adicionales como que después de la negación todavía se debía lidiar con los monstruos gigantescos por ambos, pero la constante al final es que los dos negadores más simbólicos, populares y potentes del juego desaparecen con esto.
Linkuriboh fue un movimiento sorpresivo pero también lógico en muchos respectos. Este estaba en el radar de muchos jugadores como la forma más segura de golpear los decks de Snake Eyes y acaba sucediendo. En su uso más simple, esta pieza era usada por los Snake Eye para poder enviar a Poplar al cementerio, generar una carta adicional en campo para poder cubrir costos y también en ciertos momentos el poder eludir efectos de selección contra monstruos en campo de nivel 1. No obstante, su uso podía ir mucho más allá. Monstruos de Link 1 siempre han sido problemáticos. Este permitía un acceso rápido y simple a algo como el Little Knight con su efecto más potente utilizando un monstruo de extra deck. El tipo Cybers junto con otras cartas como la IP Masquerena permitían avanzar por el Decode Toker Hit Soul y en el proceso obteniendo ventaja. Hablando de generar ventaja, al poder invocarse de vuelta o intercambiando casi cualquier monstruo del deck, se podía poner en alguna posición útil, como la flecha del Salamangreat Sunlight Wolf para poder recuperar algo desde el cementerio. La protección a batalla con algunas cartas que condicionaban al oponente como la Polosa Above the Goddess también era útil, e incluso Linkuriboh no es la primera vez que obtiene protagonismo. Lo tuvimos en la segunda vez que vimos a Spiral como un deck competitivo y en muchos otros formatos, así que todos estos elementos se suman para poder justificar el golpe. Este fue el golpe pensado para lidiar con el mejor deck del formato y sí tiene un gran impacto. Esto da algunos temas que cubriremos más adelante sobre en qué momento una carta está segura, sobre si se juntan los usos de estas cartas para futuros formatos y poder justificar que se van a golpear, y solo mencionando algunos, pero al menos uno de los monstruos más genéricos, al igual de lo mencionado con los sincros, también desaparece para nuestro lado del juego. La última es la Summon Limit, movimiento lógico, aunque en muchos respectos excesivo, o más bien que deja a la imaginación la lógica de esto. Summon Limit tenía el efecto de que a partir de la segunda invocación prácticamente terminaba el turno del oponente, no dando muchas formas de jugar alrededor o a pesar de esta, a menos de que se tuviera la carta correcta para quitarla de campo. Esta es una carta por completo de side deck que se ponía yendo primero para aniquilar los juegos, así que las lógicas y también usos recientes de la carta daban suficiente para ponerla en la lista. Lo mencionado de que es sorpresivo de que aparezca aquí es que los demás Floodgates que hemos visto en otros puntos del juego o en esta misma lista solamente son puestos a una copia pero no prohibidos, y dependerá mucho sobre el juego y jugador sobre si se considera que esta es peor o no lo es, pero se acaba yendo por completo. También esta genera algunos temas que discutiremos más adelante, pero por ahora uno de los Floodgates que hizo falta el formato anterior y que fue tan protagonista en este también desaparece. Para las limitadas, Arch Nemesis Protoss sale de las prohibidas. Arch Nemesis Protoss tuvo protagonismo con la aparición de Sword Soul. Cuando el deck apareció para nosotros, TCG no solo presentó diferencias interesantes como el hecho de no basarse en jugadas como de Predaplant, Berta Anaconda o del Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer, sino que se orientó mucho más en el uso de cartas tipo Wyrm de todo tipo, entre estas el Arch Nemesis Protoss, que por el momento de juego era muy sencillo el poder declarar algo como oscuridad por su atributo natural o algo de luz a través de Xixiao, y contra estrategias en ese momento como Drytron era entregar muchas victorias sin siquiera merecerlas. Esto incluso respaldado por algo como Barone de Fleur antes de que se le pudiera hacer algo. Sea por la prohibición del sincro mencionado y o como una forma de cambiar un poco el juego, la carta vuelve, y desde entonces tenemos tanto nuevos aliados y nuevos enemigos para esta. El único deck que en teoría la podría utilizar de forma natural es Sword Soul, que pierde la Barone de Fleur, así que se vuelve solo una jugada que sostiene al deck, pero con otras cartas que hablaremos un poco más adelante como los monstruos temáticos de Nemesis o incluso combos con cartas nuevas como Cupid Peach, es quizás una de las cartas que podría ser problemática y que no sería difícil que pudiera ser prohibida de nueva. También es muy contradictoria la idea de prohibir y golpear cartas tipo Floodgate para solamente liberar versiones en monstruos, que en muchos respectos son mucho peores pero también débiles. Será uno de los movimientos más interesantes a seguir para los formatos a futuro. Tidal Dragon Rulers of Waterfalls es el último de los Dragon Rulers para TCG y que por fin pone en todos los formatos todos los Dragon Rulers al menos a una copia. Lo hemos mencionado desde hace unos años, desde la liberación de Tempest para los Dragon Rulers. Fueron cartas increíbles que tuvimos en el juego pero que el juego les pasó encima. Esto incluso mucho más demostrado con la liberación de las 3 piezas faltantes en menos de un año. Mucho de esto también se debe al momento de juego y complementos. Ahora mismo poner monstruos de nivel 7 o usar los efectos de los Dragon Rulers no ponen un objetivo en campo claro o útil, y los complementos, los rangos 7 que tenemos por el momento, no son ni de lejos lo que fueron en su momento. Incluso el mismo efecto de Tidal, si bien es el mejor efecto de los 4 por cómo ha envejecido el juego, tiene tan poco que potenciar que no se siente que sea una carta que debía seguir en la lista. Por fin es liberado y ahora se espera para saber cuál o cuáles podrían ponerse a números más altos a futuro. Thunder Dragon Colossus marca el regreso del último monstruo prohibido de los 4 decks más icónicos del llamado formato eterno. Muchos había dicho de cómo es que Salamangreat y Sky Striker no solamente pudieron salir más rápido, estos incluso ya cuentan con nuevo soporte, y el formato anterior Harp Horror saliendo ponía atención de por qué este monstruo de fusión no podía salir o no lo había hecho. Colossus es un monstruo jefe impresionante que a una copia técnicamente solo funciona para su deck hogar, pero debido a lo genérico que es, entonces se puede llevar en muchas otras estrategias. El tema
tema con este, y similar a lo dicho con Protoss, es que no solo se puede detener y atacar de forma mucho más simple, sino que también ya tiene nuevos aliados, algunos que se han perdido recientemente como la ya mencionada Barone de Fleur o el Borreload Savage Dragon, pero también hay nuevas formas de poder llegar a este monstruo y poderle ayudar, monstruos genéricos que pueden no solamente hacerle una condición de victoria, también una forma de poder generar muchos más recursos. Este junto con Protoss serán los movimientos más importantes, se tiene todo para que esta carta pueda detener y dominar un formato, mucho más viendo cómo los mejores decks del formato dependen por completo de buscar, pero si serán los movimientos y espacios en la mayoría de decks para poder llevarlo y justificarlo es algo que todavía está por verse, y uno de los monstruos más impresionantes de tipo Floodgate vuelve para el juego y está por verse qué tanto impacto tiene. My Spectre Unicorn Kirin es el movimiento para poder apoyar las estrategias de péndulo y que coincide con el soporte My Spectre entregado hace un par de meses. Kirin se fue prohibida en su momento por ser una carta ridícula en su alcance, la capacidad de ponerse en campo cada turno por la en ese momento rota invocación de péndulo, la protección de todos sus monstruos, formas de buscarse a través de Bumbuco, emparejarlo con su arquetipo que lo hacía más difícil de lidiar y hasta tener estadísticas tan increíbles que lo hacían una condición de victoria, fue en su momento suficiente para que la carta dejara el juego. Todas estas características todavía están allí, incluso y de nuevo, nuevos aliados y formas de usarlo aparecieron. Tenemos algo como Billón de Pendulum que puede añadirla fácilmente a cualquier deck de péndulo que existe, My Spectre y Draco Slayer tiene un nuevo soporte que la hacen fácil de ver, así que la carta incluso se hace más problemática, pero la mecánica de péndulo por simple funcionamiento y especialmente por su horrible trato en TCG está en un estado tan deplorable que es increíble el poder ver el regreso de la carta, y si bien sí ayudará muchísimo a los juegos, no es algo que pueda hacerse primero en turno y que desequilibre como lo tendríamos con Heavy Metal Foes Electromite. Es un movimiento interesante que todos los decks de péndulo aprovecharán, pero sigue poniendo en tela de juicio sobre si todavía se necesita al comandante de estas estrategias a través de Electromite o si este por fin sería la diferencia para poder hacer los decks de péndulo mucho mejores y que los podamos ver un poco más. Chicken Game vuelve también de las prohibidas. Esta carta se fue prohibida alrededor del tiempo en que los decks se estaban orientando en poder hacerse de muchas menos cartas de forma virtual con cartas como Upstart Goblin y esta misma, mucho más forzado porque no permite que el juego progrese. También es una carta que da poder de robo y si el oponente no tiene formas de lidiar con esta, si bien el mismo jugador que tiene menos vida se pone en un rango muy bajo para perder, también obtiene muchísima ventaja para acomodar su juego. Esta se siente que vuelve por la prueba que vimos en el anterior formato de regresar Upstart Goblin, que si bien la posibilidad de tener decks de 37 cartas y con esta carta legal incluso mucho menos, el darle vida al rival y perder por reglas de tiempo, caer en algo tan definitivo y popular como Drone Unlock Bird y afines, la hacen una carta mucho menos problemática que en su momento que se fue limitada para Upstart Goblin y para esta carta prohibida. Fuera de esto es un poco extraño el momento de esta, no obstante esta podría sumar a los campos que tendremos dentro de muy poco tiempo en el juego y que obligan a todos los jugadores a tener cartas para lidiar con estos, pero al menos la carta por fin es puesta a una copia. Y por último, Anti-Spell Fragance, la otra carta tipo Floodgate afectada en la lista junto con Summon Limit. Mucho se ha dicho de esta carta desde su creación, desde su entrega ha sido muy odiada por los jugadores, mucho más reforzado por el formato o el tipo de deck que se utilice, y cuando vimos los movimientos el formato pasado para los Floodgates más populares y que por alguna razón hizo falta este, fue de lo más peculiar. Por fin se entrega un movimiento esperado y pedido por muchísimos años, a una copia y como lo dicho con las otras cartas de este tipo, se tendrá la menor probabilidad de sufrirla, pero al mismo tiempo todavía existe esa posibilidad de perder contra esta, y con menos copias y menos posibilidades de enfrentarla o de considerarla para un juego, esto podría ser la antesala no solo para esta, sino para todas las cartas de este tipo que están en la lista que deberían o estar libres por completo para considerar llevar cartas contra las mismas o prohibidas como lo vimos con Summon Limit. Esto también tendrá repercusiones importantes que explicaremos más adelante. Para las semilimitadas primero tenemos al Armageddon Knight, carta puesta una copia en el formato Dorcust por la potencia y facilidad de poder poner monstruos de oscuridad en cementerio y generar todos los combos. Desde ese entonces la carta también se mantuvo allí mucho tiempo por la posibilidad de ser combo de una carta para básicamente cualquier objetivo pensado, mucho más teniendo Isolde como compañera en crimen. El formato pasado de Isolde fue prohibida y actualmente no hay algún deck que al poner al Armageddon Knight en circulación pueda lograr los combos que nos tiene acostumbrados al juego hoy en día. Es lógico su movimiento, incluso idealmente esta consume la invocación normal, así que no haría diferencia de tenerlo a 3 copias, que es un movimiento que muy seguramente veremos para el siguiente formato. La otra es la Delicious Purely Memory, que sube de 1 a 2 copias. Delicious Memory fue el primer golpe al deck de Purely, no mucho tiempo después de la aparición de este y la entrega de soporte. Delicious Memory no solo comparte el efecto de todas las magias Quick Play Memory del deck, sino que es la que le permite ganar ataque y defensa, significando que sus monstruos serían mucho más débiles o que dependerían mucho más de otros efectos y jugadas para
hacer los monstruos más potentes. Sumado al golpe de Sleepy Memory significó que Purely perdiera mucho de su juego y quedara más como una opción casual. El movimiento se siente mucho más para impulsar al Rarity Collection 2, del cual sabemos que obtendremos reimpresión de las cartas más importantes del deck y por ende dando el movimiento. No obstante, este sí es uno que, si bien solo se mueve una copia, hace mucho por el deck. La posibilidad de hacer mucho más fuertes en estadísticas a los Purely vuelve a la mesa, la probabilidad de obtener una magia útil y potente con My Friend Purely también se incrementa, y también por cómo funciona el mejor deck del formato contra cartas que no se pueden seleccionar, y siendo el ex Purely Noir su monstruo jefe, vuelve a ser una amenaza. Veremos si es suficiente para añadir otro deck al juego competitivo o si solamente es una pieza más que los expertos de esta estrategia aprovecharán, pero que no tendrá mayor impacto. Y por último, para las liberadas, primero tenemos al Destiny Hero Malicious, que es la octava vez que la carta es movida en la lista y que muy seguramente no será la última. Malicious, dependiendo del momento de juego, es una carta que sin una cláusula de una vez por turno o restricción de arquetipo se vuelve problemática. Ponerla 3 copias tiene sentido en el respecto de que incluso con los sincros negadores prohibidos hay en teoría muy poco que lo usaría, pero por su nivel tan alto, específicamente de nivel 6, siempre acaba siendo un problema. Para su deck hogar significará un cuerpo adicional que ayudará mucho en sus combos, pero incluso para estrategias ajenas y que lo usen para subir la escalera de Link o como una forma de acceder a jugadas de sincro y de Xyz potentes, todavía está en la mesa. Será interesante ver cuánto tiempo se mantendrá 3 copias antes de volver a su lugar legítimo a 2 copias, pero por ahora hay muchos decks que lo comenzarán a usar. Orcust Harp Horror es un movimiento que acompaña lo que vimos hace un formato con su salida desde las cartas prohibidas y de cómo no tuvo impacto en el juego para por fin ser liberado. El formato que transcurrió y su uso es bastante peculiar. El anterior formato no mostró que Orcust pudiera ser un problema, dando motivos para liberarlo. Al mismo tiempo, con decks tan potentes y obvios, esta carta no iba a tener protagonismo de ninguna forma, y para cuando estos decks más potentes sean golpeados y que las cartas liberadas entre estos Orcust se encuentren en mucha mejor posición, podría llegar a ser un efecto o carta problemática. Del otro lado, Orcust, de hecho, su uso es muy peculiar porque idealmente solo necesitamos una copia de todos sus nombres para hacerlo funcionar, así que las piezas adicionales se podrían sentir innecesarias o trabar algunos juegos, dándole un equilibrio muy peculiar y explicando su liberación por completo. Luego tenemos a Speedroid Terror Top, que junto con Harp Horror fue otro de los movimientos visto el formato pasado sin ningún impacto. Mucho cambiado del juego desde que Terror Top fue golpeado. Para ese momento, la posibilidad de ir por un rango 3 como el MX Saber Invoker y hacer todas las jugadas de Zodiac le valieron para estar mucho tiempo en la lista. Incluso Usigil aprobó a 2 copias sin éxito por cómo se podía acceder a Salamangreat Mirage Talio y hacer todo el combo. Para este momento de juego no hay algo de rango 3 o de niveles 3 que pueda salirse de control. Jugadas como Cherubini Ibon Angel of the Burning Abyss o la invocación de los rangos 3 más recientes como Goblin Biker son útiles, pero ni de lejos lo que fueron en su momento o no son ni la sombra de lo que pueden hacer los mejores decks del formato. No sería difícil que este movimiento se haga problemático o se tuviera que revertir para futuro, pero al menos en este punto, fuera de apoyar a decks que dependen de esta jugada, dar soporte a Speedroid, que incluso perdió a Barone de Fleur y mucho más, no debería de tener mayor impacto. Y por último, Sky Striker Mobilize Engage, movimiento que habíamos dicho que se tardó un formato. Sabemos que tendremos más soporte de Sky Striker en Terminal Revenge y poner esta carta más copias, así como lo vimos hace un año, tiene sentido. Este es uno de los decks más queridos en tiempos recientes, no solo por los jugadores, sino por el juego como tal, y tiene sentido ponerla a números máximos. Con esto, el potencial de llevar motores de Sky Striker vuelve a estar en la mesa, y si esto se llegara a ser problemático, solamente se tendría que dar un golpe a drones para terminar con estos. Incluso esto acaba poniendo los decks del formato en la misma posición que OCG, y con espera a ver qué tanta diferencia es para nuestro lado del juego. Para la parte del análisis, el primer punto, vamos a revisar los productos, y esta lista, a diferencia de como muchas que hemos visto en la historia del juego, no está empujando en realidad producto nuevo. Esto acaba siendo bastante bueno. Hemos tenido múltiples puntos del juego en el cual es muy evidente que va a estar llegando una nueva estrategia y que se está empujando el producto de forma muy agresiva, obligando prácticamente a los jugadores a conseguir la estrategia nueva o la siguiente estrategia que le podría llegar a hacer frente, o simplemente quedarse delegados y esperar para el siguiente formato. En ese respecto, esta lista no está haciendo nada de esta índole. Es un tanto desafortunado que no se acabe empujando Legacy of Destruction, pero en realidad este producto se va a acabar vendiendo bien, e incluso hay muy pocas cartas en la lista que podrían acabarlo empujando, así que en ese respecto está bastante bien. Otro gran punto de la lista relacionado a los productos es que acaba cuidando y manteniendo muy vigente
todos los productos que hemos visto que han sido lanzados durante el último año. Quitando la parte del Rarity Collection 1 a través de 3 de las cartas que vimos prohibidas, básicamente todo lo que vimos para 2023 y que muy seguramente vamos a ver para 2024 no se está viendo golpeado aquí. Cartas de la Megalata, por ende cartas de poder, arquetipos completos, cartas de tipo tech, todo está libre y con algunos complementos que incluso salen de la lista, estas se ven potenciadas. Este punto también acaba siendo muy bueno, ya que también hemos tenido muchos puntos del juego en el cual se acaban entregando reimpresiones e inmediatamente se acaban dando los golpes. Esto era algo que esperábamos para algunas estrategias como los Bestial, Kashtira, Runic. Si bien muy seguramente estos movimientos se van a dar a futuro, el hecho de que todavía tengamos estas cartas legales, estas cartas disponibles para otro formato, es algo que va a estar ayudando a todos los jugadores que todavía lo tienen. Y lo último, aunque no hay que perderlo de vista, es que en este momento conocemos muy pocos detalles de los productos que vamos a tener a futuro. No sería difícil que muchas de las cartas que han sido liberadas, no solamente en esta lista, sino de los formatos anteriores, pudieran tener una reimpresión e incremento de rareza en algo como el Rarity Collection 2, una reimpresión en el Battles of Legend, en la Megalata considerando que tiene tantos complementos, así que puede que en este momento no se vea que se acaba cuidando o empujando tanto el producto, pero al menos es por virtud de la información que tenemos hoy en día. Para la siguiente parte, que son las ausencias, en realidad tuvimos muchísimas. Lo más notorio es que no se dio absolutamente ningún golpe, al menos de forma directa, a básicamente todos los motores, arquetipos y cartas para el atributo de fuego que hemos estado viendo recientemente y que acaban siendo a la cima del meta. Ya sabíamos que para esta lista muy seguramente la aproximación iba a ser un tanto tibia, se iban a dar golpes menores para que las estrategias de fuego todavía siguieran siendo las más dominantes, pero al menos que viéramos un golpe en la consistencia para que los juegos contra estos fueran mucho más llevaderos. Y si se acaba alcanzando esto a través del Incuribo. Ya explicamos un poco de todas las aplicaciones que tiene esta carta, pero en definitiva sí se sienten como ausencias el hecho de que no hayamos visto golpes para Snake Eyes, el motor de las Diablo Star, de los Sinful Spoils, de todas las cartas del atributo de fuego. Muy seguramente esto lo vamos a estar viendo para el siguiente formato, una vez que se acaben entregando reimpresiones, que nuevas estrategias estén apareciendo, que se les entreguen complementos para estas mismas estrategias y simplemente que el juego siga avanzando. Pero en definitiva muchos jugadores se quedaron esperando al menos ver un golpe directo. Lo siguiente es que tampoco vimos golpes a cartas genéricas y problemáticas que hemos tenido durante el último año o incluso los últimos 2 años. Estas cartas, si bien son muy dependientes de qué estrategia las está utilizando, en qué formato nos encontramos, qué tanta diversidad hay en esto mismo, para saber qué tan problemáticas acaban siendo, son cartas que eventualmente van a tener que estar recibiendo los golpes, pero que incluso hoy en día no tengan un golpe encima o que no hayan sido revisadas, incluso poniéndolas a 2 copias, es algo que acaba sorprendiendo mucho. Y hay muchísimas cartas con esta lógica. Tenemos a Kashtira Fenrir, incluso por extensión muchos podrían creer que muchas cartas de Kashtira podrían recibir un golpe, cartas de poder como Dimension Shifter, Dimensional Barrier, Poto Prosperity, que todavía tenemos a 3 copias, algunos motores genéricos y útiles como los Runic, los Bestial, cartas que acaban definiendo los juegos que si bien no acaban siendo tan problemáticos, son bombas de tiempo, como el Hot Red Dragon Arcfiend King Calamity o el Eradicator Epidemic Virus. Todas estas son cartas que en previos formatos, en su estrategia hogar o incluso simplemente son bombas de tiempo que eventualmente van a volver a generar problemas. Hay muy buenas lógicas para pensar que todavía no se dan los golpes o que se van a recibir los golpes muy pronto, pero no deja de ser bastante sorpresivo que OCG ya golpeó muchas de estas cartas, muchos jugadores las tienen en su radar y que al día de hoy no se ha dado nada de esto. Del otro lado de la ecuación también nos hicieron falta que se liberaran cartas. Algunas son un tanto obvio por lo que vimos para el lado del juego de OCG, como la Summon Sorceress. Ya sabemos que esta carta va a recibir una errata y el hecho de que no le estén entregando para este formato da la información que al menos para los próximos productos esta carta no va a ser reimpresa o no va a ser entregada, o incluso esto podría indicarnos que este va a ser un formato bastante pequeño o que simplemente se podría hacer una pequeña modificación en la lista como lo hemos tenido en múltiples momentos del juego. Ciertas cartas que comienzan a salir de la lista y que no van a tener ninguna clase de impacto como Armageddon Knight o cartas que se asemejan a este como Dark Grepher. Usualmente en el escenario en que Armageddon Knight es bueno, Dark Grepher acaba siendo un poco peor, así que acaban estando bastante relacionadas. Muy seguramente Armageddon Knight va a salir a 3 copias para la siguiente y le va a seguir inmediatamente Dark Grepher. Esto solo mencionando cartas que ya tuvieron movimientos o que están muy relacionadas. Hay muchísimas otras cartas en la lista que podrían fácilmente estar saliendo, que se podrían acabar moviendo, pero no se pueden estar dando todos estos movimientos en un solo formato o, como lo hemos visto en muchas ocasiones, quizás se acabe esperando a que sea un buen momento cuando se les entregue soporte para que esto simplemente se acabe complementando. Para algunos otros aspectos a mantener en mente, el hecho de que hayan estado prohibiendo los 2 negadores más potentes, más genéricos y más populares que teníamos en el juego, más allá de la sorpresa que es algo bastante obvio porque ningún jugador, al menos no de forma seria, tenía en su radar de un movimiento que iba a poder pasar, son las repercusiones
repercusiones que se dan con esto, y es el estar persiguiendo los siguientes negadores o qué va a suceder con estas mismas cartas. Este es incluso un tema en paralelo con lo que mencionamos con los Fruit Gates, el formato pasado, y también con el video orientado a estos mismos. Son cartas que no son nuevas para el juego, pero que de momento a momento, dependiendo del formato, la estrategia, el mismo jugador, se pueden sentir como cartas muy injustas o incluso como cartas obsoletas y que no se tendrían que estar utilizando. La sorpresa de dar la prohibición a estos negadores no es tanto del hecho, son cartas impresionantes, son cartas que son tan genéricas y dan tantos juegos que dan suficientes motivos como para poderlos poner en la lista, y justamente los vemos aquí. El gran problema es que si acaban persiguiendo estos dos negadores, ¿qué va a suceder con las siguientes cartas inmediatas o con las cartas que tienen estos efectos similares? El primer ejemplo que viene a la mente es Apollousa. Este es un monstruo también bastante genérico y que también está presentando negaciones. En este respecto hay muchísimas diferencias. Apollousa es un monstruo de índice bastante alto, así que no cualquier estrategia puede estar llegando a esta misma. Es un tanto simple llevársela a través de la fase de batalla siempre y cuando ya se hayan provocado alguno de sus efectos, y sobre todo solamente se puede meter con efectos de monstruos, no contra magias y trampas como lo hacían estos negadores. Así que dependerá sobre cada una de sus opiniones sobre si Apollousa es la siguiente carta obvia que tiene que estar siguiendo prohibida precisamente porque es un efecto de negación muy genérico y muy popular, o si son estas mismas diferencias lo que permite que esta otra carta pueda permanecer en el juego. Hay algunos otros elementos que podrían estar entrando allí. Puede que para futuro nos entreguen nuevos negadores y para poder estar empujando dichas cartas se tienen que estar yendo estas cartas viejas que son un tanto más genéricas o que incluso ya estamos acostumbrados a ello. El otro punto podría ser que se está cambiando un tanto en la mentalidad del juego y se quieren estar alejando lo más posible de los negadores para poderse estar concentrando en nuevos objetivos como potencia y consistencia, pero no más con negadores, y tendría mucho más sentido de por qué se llevaron estas dos cartas. No obstante, tendremos que esperar a ver cómo se desarrollan estos formatos para conocer esta respuesta. Habiendo mencionado sobre este cambio de mentalidad, ya llevamos algunos formatos al menos un año y medio en el cual nos estamos alejando por completo de los campos llenos de negadores. Los campos llenos de negadores es una característica un tanto desafortunada que hemos visto en muchos momentos del juego y también muy relacionado a muchas estrategias que muchos jugadores no disfrutan ni de utilizar ni de estarse enfrentando a estas. Estrategias de péndulo, de Dragon Link, arquetipos en específico por momentos del juego como Adamancipator y Drytron. Todas estas estrategias, pero no limitadas estas, tenían la característica de que se concentraban en dejar tantos negadores en el juego o tan potentes y tan específicos que si no se tenía cierta carta de poder, si no se interrumpían o si no se le hacía algo específico a ese campo, simplemente no se podía estar jugando. No obstante, en tiempos recientes hemos visto que nos hemos alejado por completo de los campos llenos de negadores. A cambio, cada uno de los arquetipos que se han presentado han tenido alguna característica específica. A inicios del año pasado tuvimos a Tearlaments, que resaltó muchísimo por su juego de cementerio, el cual está muy limitado para lo que tenemos hoy en día, la posibilidad de poder hacer jugadas increíblemente potentes incluso en turno ajeno, en el proceso interrumpiendo las jugadas del oponente. Luego tuvimos a Kashtira, una suerte de antimeta que era tan potente, condicionaba el cementerio, que si no se tenían las cartas correctas se podían estar consumiendo los recursos, sea a través de Riseheart, Diablosis o su impresionante juego largo. Poco después tuvimos la estrategia de Unchained, que no se caracterizaban por poner un negador, e incluso hubo muchos jugadores que querían el monstruo de Exceed y DD prohibido para que los campos pudieran ser mucho más llevaderos, y en sí el juego de Unchained lo característico es que era muy consistente y muy escurridizo. Era bastante difícil el estar lidiando con este, pero sobre todo todas estas estrategias no tenían negadores. Esto incluso nos lleva al juego hoy en día. Las estrategias de Snake Eyes y los híbridos no se acaban caracterizando por estar poniendo negadores, sí tienen acceso a estos, Apollousa Above the Goddess y los ya prohibidos Barone de Fleur y Borreload Savage Dragon, pero la gran característica de estos decks es la potencia y la consistencia, y puede que todos estos elementos sean solamente coincidencias de estrategias muy recientes, pero esto también podría sugerir que nos estamos alejando o estamos dejando atrás todos los efectos que tienen que ver con negaciones para poderse estar concentrando en potencia, consistencia y nuevos efectos que vamos a tener para el futuro del juego. La línea de texto que ciertas cartas no pueden ser afectadas por efectos del oponente ya lo estamos viendo en algunas otras estrategias como de Ancient Gear, unas mucho más potentes a través de Gimmick Puppet de los Tenpai Dragon, así que esto podría acabar significando un cambio de mentalidad, un cambio
cambio para los formatos. No es como que no vayamos a tener negadores a futuro, pero al menos sí se está intentando que se cambie esta idea. Este posible cambio de mentalidad, sumado a los cambios que estamos teniendo para este formato, sea de cartas que entran en la lista, sea de cartas que vayan saliendo, podría acabarnos dando resultados o cambios en cosas que hemos visto en el juego durante muchísimo tiempo. Un ejemplo bastante claro de esto es el movimiento de Destiny Hero Malicious. Esta es una carta que siempre se está moviendo entre liberadas y semilimitadas y no es la última vez que se va a acabar moviendo en el juego, pero justamente con este cambio de mentalidad no sería difícil que con el afán de estar manteniendo esta carta en el juego se acabe yendo a alguna otra. Debido a las características naturales de Malicious, una jugada muy clásica que lo relaciona es el estar yendo por Beatriz, y esta es una carta que ha sido muy problemática en muchos puntos del juego y que se ha pedido en muchos momentos que se vaya prohibida en la lista. Así que si acabamos sumando todos estos elementos, no acabaría siendo una sorpresa que probablemente Beatriz pudiera ser prohibida. No se acaba limitando solamente a este monstruo de Xyz, podrían ser alrededor de muchísimas otras cartas, muchísimas otras jugadas a las cuales estamos bastante acostumbrados, que siempre hay que tener cuidado de estos, pero que a raíz de estar cambiando la mentalidad o al estar avanzando a lo que sea que se va a orientar el juego a futuro, entonces estas sean cartas que por fin se tengan que estar yendo. Esta misma idea también se tiene que estar poniendo a prueba con los movimientos que vimos en la lista. Fue bastante sorpresivo que liberaron varios monstruos bastante icónicos y bastante problemáticos para muchos momentos del juego. Tuvimos a Kirin, Thunder Dragon Colossus e incluso al Arch Nemesis Protoss, y si bien hay algunas que están demasiado contenidas, como lo acabaría siendo Kirin, porque solamente acaba siendo una interacción adicional para las estrategias de péndulo, que si bien sí acaba siendo muy consistente e incluso algunas cartas como Bumbuco acaban mejorando para prácticamente cualquier deck, hay algunas otras que incluso podrían ser mucho más problemáticas de lo que acabamos recordando. Tenemos el ejemplo un tanto desafortunado y relacionado de Thunder Dragon Colossus y de Arch Nemesis Protoss. Estas dos cartas tienen efectos tipo Floodgate que eran bastante difíciles de poder estar lidiando con las mismas, porque se requería una o varias cartas muy específicas para poder estarles haciendo daño. Por la parte de Protoss lo protegía Baron y de Fleur, así que esto es algo bastante directo y evidente, pero no solamente Sword Soul es la única estrategia que puede estar accediendo a este. Tenemos el acceso a los monstruos Nemesis para poder estar buscando a Corridor, lo que haría bastante genérico que se pueda ver Colossus en cualquier estrategia. Para poder estar buscando a Flag, que es el buscador de los monstruos Nemesis, tenemos muchas formas de buscar monstruos Pyro. Tenemos Bonfire, tenemos la Infernal Wing Banshee. Para poder sacar estos tenemos el motor de Super Heavy Samurai. Hay algunas cartas que no teníamos en ese momento que en definitiva se van a acabar emparejando o se podrían emparejar para poder hacer que los campos sean más potentes, como Crush Ship, y esto solamente mencionando un monstruo. Así que vamos a tener que esperar a ver cómo se desarrolla el formato para ver si estos monstruos jefes tan formidables se pueden estar quedando para nuestro lado del juego o si acaban siendo tan problemáticos que se tienen que estar regresando. También se acabó cumpliendo lo que mencionamos en el análisis de la lista pasada, que era bastante extraño que se dieran golpes tan certeros a tres cartas de tipo Floodgate pero no se acabaran persiguiendo las demás. E incluso sobre esta misma línea es bastante extraño de por qué se persigue por completo Summon Limit y no para Anti-Spell Fragance. En definitiva, esto va a ayudar para la salud del juego. Van a ser muchos más los juegos que se tengan que estar jugando y trabajando para poder merecer la victoria. No solamente estar volteando una carta que va a condicionar al oponente y nos va a entregar las victorias. El gran problema de esto es justamente lo que mencionamos en el video de estos. Cuando se tienen muchas menos de este tipo de carta, entonces los jugadores se acaban confiando en que la probabilidad de enfrentarlas es tan baja que no vale la pena llevar cartas para poder estar lidiando con estas, y las derrotas contra estas mismas son mucho peores así estas cartas estuvieran libres por completo. Afortunadamente vamos a ver todavía muchos cambios en el juego que obligarán a los jugadores a que tengan que estar llevando todavía muchas cartas, específicamente odio a magias y trampas, pero no le quita el hecho que es un punto importante a mantener en mente. Lo otro es que ya se persiguieron las 5 cartas más importantes de los Floodgates, pero estos efectos no están limitados a solamente estas 5 trampas continuas. Los jugadores inmediatamente van a estar buscando cuál es el siguiente mejor sustituto o cuál es el siguiente efecto más opresivo para poderlo sustituir, y vamos a tener que llegar a un punto en el cual se sepa que estas cartas nunca van a dejar de existir y que se tienen que tener cartas para poder lidiar con estas. De otra forma, entonces las limitaciones y la prohibición de Summon Limit es solamente el inicio de un torrente impresionante de cartas que tienen este tipo de efectos y que eventualmente van a estar entrando en la lista. Existen múltiples y muy buenos argumentos de que ciertas cartas no debieron de haber salido porque es solamente cuestión de tiempo para que se vuelvan a ser problemáticas o que simple y llanamente fue un error que se movieran. Específicamente Arch Nemesis Protoss, Thunder Dragon Colossus y Speedroid Terror Top son las cartas que tienen estas características. Ya mencionamos brevemente que involucran estos dos monstruos jefes, ya se pueden estar buscando, se pueden acabar complementando de mucha mejor forma, pero al mismo tiempo ya avanzó el juego y ahora tenemos más efectos potentes para poder lidiar con estos. La carta que se pone en tela de juicio pero que también es muy fácil de acabar resolviendo es Speedroid Terror Top. En este momento no tenemos
tenemos una jugada de rango 3 o un monstruo que necesite monstruos de nivel 3 como para considerar que esta carta deba mantenerse en la lista. No obstante, muy seguramente a futuro esto se podría llegar a ser problemático, pero cuando lleguemos a ese punto es entonces cuando se tienen que estar dando los movimientos. De otra forma, la cantidad de cartas que tendrían que estar en la lista de cartas prohibidas y limitadas sería impresionante debido al potencial de ciertas cartas y que simplemente no pueden estar fuera porque podría aparecer algo futuro que las podría acabar explotando. Esta lista entregó movimientos impresionantes, todas las cartas tienen buenas lógicas de por qué están apareciendo aquí, no obstante los momentos, o al menos para lo que estamos acostumbrados a ver para las listas, acaba siendo muy sorpresivo. Y esta acción generó un problema de algo que se consideraba seguro, que es el estar obteniendo cartas que no hay forma en que vayamos a ver que se vayan a ir golpeadas. El juego acaba siendo bastante peculiar, este es el único juego con las características que una carta que se podría considerar basura hoy en día, mañana con el soporte correcto o con los efectos genéricos correctos se podría estar haciendo una carta impensable y una carta que se tiene que estar yendo prohibida inmediatamente. Y esto lo hemos visto en múltiples puntos del juego. No obstante, esto también acaba generando que los efectos más débiles y que efectos genéricos, pero que evidentemente no tienen nada que ver con el juego competitivo, son cartas o son efectos que se pueden estar obteniendo y no hay peligro de que se pueda ver un golpe. Desafortunadamente, Borreload Savage Dragon y Barone de Fleur son dos cartas que tenían esta misma característica. Incluso muchos jugadores esperaron mucho tiempo por una reimpresión accesible para estas y que gracias al Rarity Collection 1 por fin se acabó dando. El hecho de que con esta lista se persiguieran estas dos cartas tan específicas genera la especulación de que no hay cartas seguras a obtener y cualquier carta puede estar entrando en la lista. Y sí, esto es cierto. No obstante, esto acaba siendo una anomalía de un cambio de mentalidad que justamente ya acabamos de explicar, así que esto va a ser muy difícil que se pueda estar repitiendo. No va a suceder que algo como Cosmic Cyclone o Mystical Space Typhoon se vayan prohibidos cuando tenemos tantos efectos tan parecidos o cuando no tienen nada que ver con el juego competitivo. Sí, Barone de Fleur y Borreload Savage Dragon parecían cartas seguras, pero eran cartas lo suficientemente potentes como para que se pudieran estar yendo, y tenemos un número impresionante de este tipo de cartas que se podrían ir en cualquier momento, que podrían acabar siendo sorpresivos, pero que por el simple miedo de que son cartas tan buenas, tan potentes y que por ende no las deberían de estar obteniendo, acaba siendo simplemente una paranoia y que les está quitando mucho del juego que se está ofreciendo. Siguiendo con este punto de golpear dos cartas increíblemente genéricas, los golpes que se están dando en la lista son en realidad y exclusivamente a cartas genéricas que pueden estar apareciendo en cualquier estrategia. Y esto acaba generando conflictos de intereses, pero que también nos acaba recordando y reflejando mucho de la mentalidad o de mucho de cómo se adaptan las cartas. Hay muchísimas cartas, motores, arquetipos que se han entregado a lo largo de la historia del juego que por su precio, por su rareza, por su uso son bastante accesibles a prácticamente cualquier jugador y acaban teniendo tantas aplicaciones y acaban mejorando tanto el uso de ciertas estrategias que se sienten como estrategias o cartas bastante familiares para poder estar mejorando algunas estrategias. Desafortunadamente, este argumento siempre se va a ver vencido, porque si esto se puede estar haciendo para estrategias que nunca van a tener relevancia competitiva, cuando se están poniendo para las estrategias más competitivas, entonces es una locura lo que se puede estar haciendo. Estos negadores que se fueron prohibidos tenían justamente esta característica, eran piezas cruciales y finales no solamente para los mejores decks que hemos visto en años recientes, sino para estrategias mucho más débiles y que tenían problemas para poder estar jugando sobre alguna negación, sobre algún efecto definitivo, o que incluso podrían acabar cargando esta misma estrategia. Pero estos movimientos, estos golpes no hacen más que recordarnos que posiblemente las estrategias más competitivas no es porque su juego natural sea lo que puede estarlos llevando al siguiente nivel. Lo tenemos precisamente con Snake Eyes. Su juego mejoró muchísimo gracias a su soporte, pero el juego en solitario no acaba siendo ni la sombra de lo que es el híbrido o el estar utilizando las cartas más potentes. Tenemos exactamente lo mismo para Fire King y hay una cantidad impresionante de estrategias que se han basado más en cartas artificiales que por alguna razón están existiendo en ese tiempo, que se entregan para poder estar empujando producto o que simplemente coinciden que eran cartas con ciertas características que estos nuevos decks pueden estar adaptando, explotando y llevando al siguiente nivel. Lo vimos para Kashtira, lo vimos para The Emancipator, lo estamos viendo para Snake Eyes. De nuevo, esta no es la primera ni la última vez que vamos a ver golpes muy certeros contra cartas bastante genéricas que utilizaban demasiados decks. La última vez que vimos algo así lo tuvimos con Predaplant, Berta Anaconda y con Crystron Halqifibrax, y eran cartas completamente artificiales que daban victorias que no se merecían. Esto acaba aplicando exactamente para el Borreload Savage Dragon y para Barone de Fleur. Se está haciendo una costumbre, por decirlo de una forma, entregar los movimientos que podrían estar empujando hacia
ciertas estrategias o ciertos productos un poco después de la fecha que hubiéramos estado esperando. Para lo que tuvimos para esta lista, Majespecter Kirin era un movimiento que habíamos esperado para el formato anterior, mucho más porque en Phantom Nightmare tuvimos soporte Majespecter y esta carta liberada antes de tiempo hubiera ayudado mucho a que la emoción por este arquetipo hubiera sido mucho mayor. No obstante, en años recientes hemos estado viendo mucho esta práctica. Le pasó a Striker el año pasado, le está pasando a Sky Striker para este mismo formato, lo vimos para Salamangreat, para Draco Slayer. Hay muchas estrategias que acaban entrando en esta misma lógica y este es un punto importante a señalar, porque si hay alguna o algunas cartas que están en la lista que de moverse que de liberarse acabarían apoyando a la venta de cierto arquetipo porque va a recibir soporte a futuro y no se acaba entregando antes, entonces muy seguramente esto simplemente se va a acabar dando después, pero para que mantengan este punto en mente y para que de cualquier forma acaben consiguiendo estas cartas si es que se da esta situación. Otro punto es que la desaparición de los dos negadores más populares y más potentes del juego va a provocar que ciertas cartas de las cuales no se tenía cuidado o que se podía jugar alrededor de estas fácilmente, entonces ahora sean mucho más efectivas. Un ejemplo bastante claro de esto es Nibiru. Cuando esta carta fue entregada, básicamente todas las estrategias que comprometían todos sus recursos en un combo que no podía poner un negador o que no tenía una forma buena de provocar a Nibiru, entonces acababa aniquilado por esta misma. No obstante, las estrategias acabaron avanzando por negadores rápidos como Barone de Fleor, Apollos Above the Goddess, o dejando de nuevo algunas jugadas o puntos en los campos en los cuales si no se utilizaba Nibiru de forma preventiva ya iba a ser muy tarde y no iba a tener ninguna clase de uso. Con estas cartas desapareciendo, este tipo de cartas, no solamente Nibiru, muchas otras cartas de side deck, muchas hand traps, muchas otras cartas de cualquier índole van a acabar siendo mucho más efectivas, y si no tenemos una forma de poder estar jugando contra estas y acaban dañando muchas de las estrategias que tenemos, quizás sean cartas que entonces van a acabar recibiendo un golpe a futuro. Son muchísimos los fenómenos, son muchísimas las cosas que van a cambiar a raíz de estar perdiendo estos negadores, y esto es solamente señalando un punto de ello. El hecho de contar que perdimos dos negadores muy importantes y muy genéricos, sumado a que muchos jugadores muy seguramente ya no van a estar llevando odio, magias y trampas, se podría acabar combinando para poder hacer el regreso de las cartas de trampa y específicamente de las cartas counter para poder estar deteniendo efectos. Este tipo de cartas hace unos 8 o 9 años estaban en básicamente todas las estrategias. Es bastante peculiar pensar que hace 10 años absolutamente todas las estrategias tenían acceso a un efecto de negación, no importa qué. Quizás algunas estrategias estaban utilizando algunos nombres muy específicos para poder tener mucha mayor sinergia, pero esto podría acabar siendo una tendencia que podría volver, mucho más por lo ya mencionado de los efectos definitivos y que no habría otra forma de poder interactuar con estos. Otro aspecto interesante de la salida de monstruos jefes impresionantes a través de esta lista es que pone la presión a que otras cartas sean liberadas porque son mucho más fáciles de poder estar lidiando o que son demasiado específicas. Primero tenemos el aspecto de Kirin. Esta básicamente va a ser utilizada en todas las estrategias de péndulo. No obstante, las estrategias de péndulo ya son bastante definitivas, así que una interacción adicional no les acabaría haciendo mucha diferencia. Este punto está por probarse y por verse para lo que va a ser Arch Nemesis Protoss y Thunder Dragon Colossus. Puede acabar saliendo bastante bien, puede acabar saliendo bastante mal y va a depender mucho de cómo se desarrolla el formato, pero estos dos monstruos jefes incluso comparten la característica de que tienen efectos tipo Floodgate y protección sobre estos mismos, así que no son monstruos fáciles para poder estar resolviendo. Y si acabamos teniendo todo esto en consideración, que son muy genéricos, que se pueden acabar buscando, ¿cuáles son las razones de que otros monstruos jefes tan infames para otro momento de tiempo, pero que son tan específicos para ciertas estrategias, no puedan estar saliendo? El perfecto ejemplo de esto es Masterpiece. Esta es una carta que solamente se puede estar utilizando en True Draco. Sí la podemos acabar buscando con Dragonic Diagram, pero tiene que estar buscando cierta sinergia, y si esto lo acabamos juntando con algunos otros elementos de este mismo formato y de esta misma lista, como el hecho de que Spirally Noir es un monstruo jefe superior en todo aspecto que este monstruo recién mencionado, y que este idealmente solo se puede utilizar en su estrategia hogar, justamente como lo hace Masterpiece, y para lo que sea que vayan a estar probando Thunder Dragon Colossus y Arch Nemesis Protoss, entonces si no acaba sucediendo nada para este formato o viendo cuáles fueron los errores y aciertos de estos mismos, tampoco sería difícil que muchos de estos monstruos jefes impresionantes comiencen a hacer un regreso. Y por último, después de 5 años, por fin tenemos de alguna forma utilizables todos los decks que vimos para el formato eterno. Esto es algo bastante interesante por múltiples puntos. Lo primero es que hubo tanta gente que jugó con esas estrategias
gracias a sus reimpresiones, gracias al tiempo que acabaron dominando, que el hecho de que todas estas cartas ahora estén legales y que tengamos tantos nuevos complementos va a provocar que muchos más jugadores vuelvan al juego o que se puedan estar interesando sobre estos mismos. Lo otro es que acaba reflejando algo de la evolución del juego. Ha habido muchos momentos del juego en los cuales ciertas cartas que fueron problemáticas tardan más de 10 años en que estas cartas puedan ser liberadas, y si bien hay ciertos movimientos que en papel no se tendrían que estar dando porque son demasiado problemáticos, como estar liberando Thunder Dragon Colossus por completo, el hecho de que las estrategias más competitivas que teníamos hace 5 años ya estén legales, ya se puedan utilizar y que incluso en muchos respectos incluso tengan más soporte y al día de hoy no estén haciendo absolutamente nada, también acaba reflejando de la evolución y de qué tan potente es el juego hoy en día. La lista no fue tan grande respecto a los movimientos, pero sí hubo muchas sorpresas y sobre todo tiene repercusiones bastante interesantes. Esto es solamente hablando de qué es lo que puede acabar cambiando y sucediendo con las cartas que entran, con las cartas que salen. A esto todavía le tenemos que estar agregando las cartas nuevas de Legacy of Destruction, cualquier híbrido, cualquier sorpresa que vayamos a tener, y esto incluso sin considerar que no nos acabe venciendo el tiempo para que llegue el siguiente set principal con The Infinite Forbidden. Así que este formato, no importa qué, se va a mantener bastante interesante. Para los cambios en el meta y qué espero ver para el juego competitivo, ya lo mencionamos bastante en el video. Si bien no acabamos recibiendo un golpe directo a las cartas más problemáticas, sí se acabaron golpeando los complementos de lo que era el híbrido más potente, así que todavía estamos en duda sobre qué es lo que va a suceder. Es muy difícil creer que Snake Eyes y todos los motores y todas las cartas de fuego van a acabar desapareciendo, pero sí se van a ver obligados a poder estar buscando un nuevo plan de juego. No sería descabellado pensar que puedan estar avanzando por las siguientes cartas más potentes y degeneradas para todavía estar manteniendo la cima del meta, pero si no acaba siendo el caso, entonces se le van a acabar sumando una impresionante cantidad de estrategias que reciben soporte por la lista, que no han dejado de ser buenas, pero por la potencia tan definitiva del anterior formato no podían brillar, y nuevos híbridos y nuevos planes de juego que se van a desarrollar con la entrega del siguiente set principal. No obstante, muy seguramente las estrategias de fuego van a seguir siendo la cima del meta. La duda es cuáles van a ser estos nuevos complementos, cuáles van a ser los híbridos más potentes. Van a ser algunos que ya conocemos con Fire King, van a ser quizás algunos nuevos con las cartas Infernoid que nos llegarán a futuro, algún híbrido que en este momento no estemos viendo. A esto hay que estar sumando todas las estrategias que ya le estaban haciendo frente de alguna forma, como Branded, Kashtira, Flugwandereeze, Voiceless Voice, que incluso recibe mucho más soporte. Sobre dos estrategias que tienen mucha promesa para este formato, pero que lo tienen que acabar demostrando, la primera es Purely. El estar devolviéndoles una copia de Delicious Memory no parece muy definitivo, pero esto acaba provocando que todos sus monstruos sean significativamente más potentes, y no hay que acabar olvidando que al menos para los planes de juego clásicos, para las estrategias de fuego, el estar lidiando con un monstruo que no se puede seleccionar y que encima puede ser de estadísticas bastante altas, puede ser algo que acabe añadiendo un deck a la cima del meta. Lo otro sería cualquier híbrido que pueda implementar Thunder Dragon Colossus y o Arc Nemesis Protoss. Colossus acaba frenando básicamente todo lo que conocemos de las estrategias de fuego. Tienen que estar buscando muchos elementos para poder funcionar, y por la parte de Protoss es un efecto que si se llega a combinar con el atributo correcto siendo de fuego, el oponente simplemente no va a poder jugar. Así que estos dos conjuntos, estas dos estrategias serían los que estarían en duda sobre qué tanto van a acabar haciendo. Por último, hay un conjunto de estrategias que van a acabar mejorando muchísimo, no lo suficiente como para hacer la cima del meta, pero sí para estarlas revisando, y estas son todas las estrategias de péndulo. El hecho de que vuelva Kirin es el menor de los problemas, pero ya no tenemos Anti-Spell Fragance a 3 copias, todavía está legal en el juego, pero ya que esta era una carta de side deck tan prolífica y tan clásica, van a ser ahora muy pocos los juegos en los cuales se vean condicionados por esta carta de trampa, así que estos van a tener muchos mejores resultados. Quizás la combinación de Kirin, Anti-Spell Fragance y algún cambio de formato pueda ser este el momento en el cual por fin podamos estar viendo mucho más las estrategias de péndulo. Y esto es todavía tenemos que añadir lo que nos llega con Legacy of Destruction. Está apareciendo Melodius como un deck en solitario, Melodius en su uso de motor para objetivos impresionantes, las cartas faltantes para poder hacer del tipo Fint un deck en solitario como tal, como lo tenemos con Warrior, Dinosaurios, Zombies y muchos otros, o incluso la aparición de los Tempai Dragon, que tienen juegos muy definitivos, pero que por las diferencias en los juegos como que no tienen maxi para poder tener más recursos, para poder estar excavando más cartas, y el hecho de que no se ven contrarrestados por estos mismos y pueden ser mucho más potentes. Es mucho lo que puede acabar sucediendo con el formato. La única constante que parece segura es que las estrategias de fuego van a seguir siendo relevantes, no importa qué. Para notas y comentarios finales, sus 3 amables recordatorios que hacemos con cada uno de los cambios
cambios de formato. Lo primero es que todas las cartas liberadas o que se hacen mucho más necesarias por los movimientos que vimos recientemente van a tener una reimpresión. Algunas de estas va a suceder muy rápido, algunas les tomará más tiempo, pero tengan la certeza de que todas estas cartas siempre van a recibir su reimpresión. La única anomalía que tenemos con esto son las cartas de péndulo, que por alguna razón incluso todavía tenemos ya 2 años atrasado la reimpresión de algo como Performapal Monkey Board, pero considerando que son técnicamente cartas que solamente se utilizan una copia y que es la única anomalía que aplica a este punto, tengan esto en mente para no estar pagando precios ridículos por cartas que evidentemente se van a tener que reimprimir. Lo siguiente es que hasta que tengamos la celebración de múltiples torneos importantes oficiales es que no vamos a estar conociendo cuál o cuáles son las estrategias más potentes del formato. A pesar de que vamos a tener un YCS inmediatamente después de la entrega de esta lista, se acaba haciendo con tan poca preparación que muy seguramente va a ser muy caótico cuál va a ser el top. Conforme pasen las semanas, que tengamos torneos más importantes y que los resultados sean consistentes, es allí donde vamos a poder estar viendo cuál es en verdad la cima del meta. Y tercero y último, hagan sus propias pruebas y tengan su criterio sobre qué acaba siendo potente, qué acaba siendo útil y qué no. Hemos tenido en muchísimos puntos del juego, sobre todo en tiempos recientes, el regreso de cartas que se aseguraba que no podían estar volviendo, que cuando por fin se da la liberación de estas cartas, muchos acaban asegurando mucho por amarillismo que son cartas que van a romper el juego y que se tienen que estar yendo prohibidas para simplemente ser cartas olvidadas por completo e incluso cartas malas. Por ello es tan importante que hagan sus propias pruebas y que evalúen el nivel de poder de cada una de las cartas. Hay ciertas cartas que posiblemente ustedes consideren que son más potentes y que pueden acabar consiguiendo un poco antes. Muchas otras cartas que muchos jugadores están buscando y que están inflando simplemente por la novedad, pero no porque acaben siendo útiles, y razón de por qué este tercer punto es tan importante. Esta es una de las listas que más ha dividido la opinión de los jugadores y acaba siendo bastante lógico. Si les costó mucho trabajo estar consiguiendo a las cartas que se fueron prohibidas, si se basaban en una o varias de estas para poder estar consiguiendo las victorias, o si simplemente su estrategia no daba lo suficiente y las necesitaban, es bastante lógico que esta lista no les acabe gustando y no pinte muy bien el futuro del juego para ustedes. A esto también hay que estar agregando que están volviendo muchas cartas que fueron muy problemáticas y que puede que todavía lo acaben siendo, pero recuerden que el juego está cambiando demasiado y está evolucionando. Cartas que hace 10 años hubiera sido imposible pensar que volvieran, a hoy en día son cartas que están liberadas y que nadie va a estar utilizando, así que vale la pena darle la oportunidad y estar probando el formato. Incluso mucho de lo que hemos mencionado es basado en evidencia de OCG, pero afortunadamente para nosotros TCG no solamente tenemos más diversidad, sino que hemos tenido muchas sorpresas en múltiples puntos, así que cualquier cosa puede pasar en el formato. Si llegara a suceder que los golpes fueron muy lógicos pero que no cambió absolutamente nada, entonces tenemos la certeza de que para el siguiente formato se van a acabar dando movimientos y golpes mucho más certeros, o puede que este sea un formato tan diverso como lo tuvimos a finales de 2023. Cualquier aspecto simplemente acaba siendo a favor de la salud del juego. Posiblemente los cambios de los cuales ya hablamos en el video sean algunos que se resistan o que no les acaben gustando, pero siempre hemos estado viendo este tipo de cambios en el juego. Lo vimos cuando aparecieron los sincros, los exis, los péndulos, los links, el uso de cartas de trampa, el uso de las hand traps, y el juego continúa avanzando, y será no menos que interesante ver qué sucede con todos estos. Y si bien para esta lista no se dieron golpes para cartas específicas de arquetipos específicos, sí se dieron golpes suficientemente certeros y a cartas lo suficientemente genéricas para que el juego se mantenga muy fresco con la entrega de nuevo producto y al menos hasta para que lleguemos al siguiente formato. Pero en definitiva, y por todo lo ya explicado, este formato promete muchísimo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la lista de cartas prohibidas y limitadas entregada para abril. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué carta consideran que hizo falta? ¿Qué carta consideran que va a ser muy problemática y que va a volver a las prohibidas? ¿Y cuáles consideran que serán las estrategias más competitivas para el siguiente formato? ¿Seguiremos bajo el yugo del formato de fuego o van a ser muchas más las estrategias que se añadan a la diversidad y este será un formato increíble? No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.